¿Te imaginas cómo un panadero español logró crear la cerveza más consumida de México y que además, a día de hoy, cuentan con la planta cervecera más eficiente del mundo? Hoy analizaremos el caso de Grupo Modelo, empresa cervecera de gran éxito a nivel mundial. Conoceremos parte de sus orígenes y cómo es que llegó a convertirse en la multinacional que es hoy. Espérate hasta el final para descubrir las claves de su éxito. La historia de Grupo Modelo comienza con el señor Braulio Iriarte, un español nacido en 1860 en una familia de campesinos. Don Braulio, sin formación académica ni capital alguno, emigró a la Ciudad de México a la edad de 17 años. Ya en la Ciudad de México empezó su vida laboral como empleado en una panadería. Fue en este oficio de panadero donde comenzó su vida empresarial. Desde 1877 y a comienzos del siglo XX, tuvo un gran crecimiento como empresario panadero, ya que logró ser dueño de unas 80 panaderías. Su éxito se debió a la forma de producción del pan en la época. Las demás panaderías trabajaban la masa a mano, cosa que no le parecía higiénico a don Braulio, y vio en ello una oportunidad de diferenciarse de su competencia. Es así que implementó mejoras en el proceso de producción, automatizando algunos procesos que evitaban el contagio humano con la masa. Esto hizo que los clientes vieran más atractivas las panaderías de don Braulio, al ser más higiénicas y beneficiaron su crecimiento. Con alrededor de 80 panaderías y con bastante experiencia empresarial, en 1906, don Braulio inauguró un molino llamado El Éuskaro, también en la Ciudad de México. Este molino de harina de trigo le permitió controlar una parte de la cadena de proveeduría del pan y comenzó a tener un crecimiento vertical. Para ese entonces, la levadura necesaria para la producción del pan era importada de Estados Unidos y nuevamente, don Braulio vio una oportunidad de negocio que quiso aprovechar, por lo que decidió fundar la empresa Levadura Comprimida Leviatán, que se convirtió en la primera empresa en México dedicada a la fabricación de levadura para pan, esto en el año 1913. Esta empresa la fundó en sociedad con otros panaderos españoles, también ubicados en México. Uno de estos españoles fue el señor Pablo Díez Fernández, quien también era empresario panadero. El señor Pablo más tarde se convertiría en una parte fundamental en la futura compañía Grupo Modelo. Para la fecha, don Braulio ya contaba con las panaderías, harineras y productora de levadura. Sin duda alguna, era un empresario muy exitoso. No obstante, tal éxito no lo mantuvo quieto y el 8 de marzo de 1922, con sus ahorros, fundó la cervecería Modelo junto con otros socios. Fue hasta 3 años después, en 1925, cuando la cervecera comenzó la producción. Las 3 primeras marcas que comercializaron fueron Modelo, Negra Modelo y la mundialmente famosa cerveza Corona. El señor Braulio Iriarte fue el primer presidente del Consejo de Administración desde su constitución y hasta su muerte en el año 1932, cuando fue sustituido por su socio y vicepresidente de entonces, el señor Pablo Díez Fernández. Don Pablo Díez ya era socio de Grupo Modelo, y tras la muerte del señor Braulio, en el año 1936, adquirió su parte accionaria. La dirección de don Pablo desde 1932 hasta 1971 los llevó a expandirse adquiriendo varias cerveceras dentro del país. Cuando se fundó Grupo Modelo, el consumo anual de cerveza en México era de tan solo 50,000 litros, muy por debajo del consumo actual que es de unos 8,000 millones de litros, y que convierte a los mexicanos en los sextos consumidores de este producto a nivel mundial. El bajo consumo de cerveza de la época se debía a que solo el 5% de los mexicanos la consumían, ya que preferían tomar pulque, bebida tradicional que se elabora a partir de la savia del agave o maguey, conocido popularmente como aguamiel. Esta costumbre representó un reto para los nuevos cerveceros de Grupo Modelo. Sin duda, en sus inicios tuvieron que enfrentar varios retos para intentar aumentar el consumo de cerveza. 3 años después de su inauguración, las ventas de las marcas Modelo y Corona ya ascendían a 8 millones de botellas, y para 1933 realizaron las primeras ventas en el extranjero.
exportando de manera esporádica a Estados Unidos. Para 1935, después de varias adquisiciones de otras cerveceras, ya eran la cerveza más vendida del país, y aprovechando ese éxito, en 1943 utilizan por primera vez el lema "y 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados", haciendo alusión de la cantidad de mercado que ya controlaban. El crecimiento continúa tanto en adquisiciones de plantas de producción de cerveza existentes, así como en incursión en nuevos mercados. Tal es el caso que en 1985 realizan sus primeros envíos a Japón y algunos países de Europa. Para 1997 inicia operaciones la planta de Zacatecas, la cervecera más grande del mundo. La ubicación de esta planta fue elegida por varios motivos estratégicos. Uno de estos motivos es que Zacatecas es un estado que se encuentra en el centro del país. Esto les permitiría tener mayor disponibilidad de materia prima al poder abastecerse de más zonas con menores costos de adquisición. Este mismo motivo también les beneficiaría en su red logística y de distribución del producto terminado para poder enviarla a todas las partes de México, ya que aproximadamente 2/3 partes de su producción es consumo nacional. Otro de los motivos para abrir la cervecera en Zacatecas fue el agua que tiene el estado, ya que es de muy buena calidad, y dado que la cerveza es en su mayoría agua, este ingrediente se convierte en una pieza fundamental a la hora de elegir cualquier locación para abrir una planta de producción. Como dato curioso, a pesar de que Grupo Modelo tiene venta en más de 180 países diferentes, todas las botellas que vende son fabricadas en México. Solamente la planta de Zacatecas tiene una capacidad de producción diaria de 20 millones de botellas, y para producir tal cantidad de producto necesita de 165 toneladas de cebada. Estos son más de 60,000 toneladas de cebada al año. Grupo Modelo cuenta también con una planta que produce sus propias botellas ubicada en San Luis Potosí. En 2013, Grupo Modelo es adquirido por la compañía cervecera más grande del mundo, la empresa multinacional AB InBev, en una transacción valuada en la impresionante cantidad de $20.1 mil millones, lo que los convierte en dueños de aproximadamente 99% de las acciones. Tras su adquisición, Grupo Modelo deja de ser una empresa pública cotizada en la Bolsa Mexicana de Valores después de 21 años de cotización. Esto se debe a que uno de sus requisitos para estar listado en la Bolsa Mexicana de Valores es que debería tener, por lo menos, el 12% del capital social entre varios inversionistas, cosa que ya no cumplen. Con esta incorporación, AB InBev se consolida como la empresa cervecera más grande a nivel mundial. Para mantener su sabor original desde 1925, Corona tiene un laboratorio criogénico donde almacena la misma cepa de levadura desde su fundación. Esto lo hacen para preservar esos sabores que le han dado tantas glorias a la compañía. Actualmente, Grupo Modelo cuenta con 11 plantas cerveceras en México, incluyendo 8 plantas industriales, 2 artesanales, una experimental, además de 10 plantas de operaciones verticales entre vidrieras, malterías y producción de botes y plastitapas. Sin duda alguna, Grupo Modelo ha sido una empresa de alto crecimiento que ha puesto muy presente el nombre de México en el mundo con raíces españoles, pero de origen mexicano. Ahora te presentamos los puntos claves de esta compañía. El primero, su forma de expansión. Hay muchas formas en las que una empresa puede crecer. En sus inicios, Grupo Modelo se centró en la adquisición de plantas ya establecidas. Esto le permitió adquirir nuevo conocimiento y marcas ya posicionadas en el mercado. Tal es el caso de la cerveza Victoria. Esta forma de crecimiento tiene como gran ventaja que la producción no debe partir de cero, puesto que ya está en funcionamiento. Además, al hacer adquisiciones, la competencia disminuye, por lo que tienes más participación de mercado. Otro de los puntos fue el sabor. Si algo funciona, manténlo. El sabor de la cerveza del grupo en sus inicios tuvo que competir con la popularidad del pulque y poco a poco fue ampliamente aceptado. Parte fundamental de este sabor es la levadura con la que se produce.
Es por esto que mantienen la misma cepa que utilizaron desde su fundación en 1925. Sería un error querer cambiar el sabor que al público ya ha aceptado. Error que cometió en su momento la otra mundialmente famosa Coca-Cola. Espero que te haya gustado este caso de éxito. No olvides suscribirte al canal y recuerda que estaremos subiendo más casos de estudio como este, así como información financiera de interés para tu negocio. Déjanos en los comentarios qué otra empresa te gustaría que habláramos en los próximos videos.